Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Un nuevo día para traerles una nueva enseñanza, un nuevo capítulo de esta serie que estamos armando, que estamos haciendo con el correr de los en vivo. Esta serie sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. En esta hermosa mañana de abril, la verdad que ya estamos ahí de mayo. Wow, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, ya estamos ahí de mayo, ya estamos a unos pocos días, a una semana. Pero bueno, hemos tenido un abril bastante agradable. En temperatura, en realidad abril es eso, ¿no? Abril es un mes que se caracteriza por una temperatura agradable, al igual que septiembre. Más o menos creo que son los 2 meses de temperaturas más templadas. Así que bueno, todavía estamos disfrutando de manguita corta. A principios de abril tuvimos unos días frescos, que la gente andaba con buzos y camperas. Pero bueno, ahora tenemos unos días más, pero creo que ya esta semana ya creo que empieza el fresco y ya se van a terminar definitivamente las mangas cortas, este calorcito, estos últimos días templados, no calorcito, estos últimos días templados que estamos. Así que bueno, veremos. Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo de este sacerdocio conforme al orden de Melquisedec que venimos haciendo vez tras vez y que les dije que iban a ser más de 20 capítulos. Sinceramente no recuerdo en qué número estamos, pero debemos estar en el 9 o el 10 por ahí. Debemos andar en el número 10 por ahí. Ya hemos visto mucho, pero nos queda mucho por ver todavía. Sobre lo que siempre les repito, que no me canso de decir, lo que en ninguna religión te enseñan, le escapan al sacerdocio de Melquisedec. Quizá lo he hablado muchas veces, pero bueno, siempre vuelvo a notar lo mismo. Así que bueno, vamos a empezar con esta enseñanza, con este nuevo en vivo. Un tema que ya lo he hablado varias veces, lo he tocado varias veces, pero bueno, pero quiero que quede en esta serie que estamos haciendo sobre el sacerdocio de Melquisedec. Entonces vamos a hablar nuevamente sobre el episodio de Sodoma y Gomorra y todo lo que pasó y todo lo que te dicen las religiones sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vamos a ver que en realidad no tiene nada que ver con lo que pasó verdaderamente. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por Romanos 1. Dice Pablo, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, o sea, del evangelión, que viene del griego, del original en griego, que significa las buenas nuevas. Pero las religiones les gusta predicarte las buenas malas, que tú tienes que arrepentirte de tus pecados para entrar en los cielos. Muchas veces pedí que me den un versículo de la Escritura que diga textualmente, arrepentíos de vuestros pecados para entrar en el reino de los cielos. Y bueno, todavía lo estoy esperando. Que ya lo he explicado un montón de veces, que es arrepentirse para creer y no para dejar de pecar. Pero bueno, no me voy a meter en eso de vuelta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios, no es solamente palabras, es poder en el Espíritu. Los poderes del siglo venidero, como dice Pablo en 1 Corintios 4, y como dice Pablo también, no iré a ver vuestra palabrería, sino iré a ver vuestro poder, el poder que radica en Cristo, que radica en el Espíritu Santo, los poderes del siglo venidero. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en el Evangelión, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo no vivirá por cumplir
mandamientos de tablas de piedra. El justo vivirá por la fe. Por fe, por medio del Espíritu, por revelación del Espíritu. Para fe, cuando dice por fe y para fe. Entonces, para fe, para que andemos en las buenas obras, en las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, y para que manifestemos una fe viva y saludable, de acuerdo a lo que habla Santiago, que la fe sin obras es muerta. Entonces, básicamente, para que manifestemos al Hijo en nosotros, para que nosotros también seamos el Hijo, porque nosotros somos el Hijo. Amén, hermano, la fe sin obras es muerta. Exacto, así como lo dijo Santiago. Pero, siempre agrego, porque hay muchos que no lo pueden entender, Santiago hablaba de las obras de la fe, no de las obras de la ley. Porque esto lo he hablado muchas veces, que muchos creen que existen un solo tipo de obras. Y no es así. Están las obras de la ley, las que te dice Pablo varias veces, por ejemplo en Gálatas 3, que nadie será justificado por las obras de la ley. Pero después están las obras de la fe, que esas son las obras que te justifican. Las mismas que habla Hebreos, no recuerdo cuando habla de... No, a ver. El Eterno cumple la ley. A ver, cuando dice, sí, ya sé a qué hace referencia, es cuando en Mateo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Pero él no vino a cumplir. A ver, primero ahí habla de la ley de Moisés, habla de ahí. No habla de la ley eterna, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley real, se le dice de varias maneras. Él habla de la ley de Moisés. Y cuando dice, yo vine a cumplir la ley, no se refiere a yo vine a cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, no. Él vino a cumplir con la pena de muerte que esa misma ley imponía. Él vino a cumplir con la sentencia. No vino a cumplir con los 10 mandamientos, ni con los 613 leyes de la ley de Moisés. Eso es muy importante dejarlo en claro. Cuando él dice vino a cumplir con la pena, no a cumplir con los mandamientos. Eso es muy importante dejarlo en claro. Uf, ¿cómo suena esa campana? ¿Cómo suena esa campana, por Dios? ¿Quién le dio la ley a Moisés? Sí, la dio Dios. Supongamos, dejo un hilo de duda. Está bien, pero que la haya dado Dios. No, bueno, no me voy a meter a eso porque es larguísimo hablar. Pero no, o sea, hay muchísimas pruebas en las Escrituras, Pablo, Gálatas, Romanos, hay muchísimas pruebas. Es muy largo de hablar, pero la ley de Moisés no es la ley de Dios. Supongamos que vino de Dios, porque tengo mis dudas, pero supongamos que vino de Dios. No quiere decir que sea la ley de Dios. No, para nada. La ley de Moisés no es la ley de Dios. ¿Vino de Dios? Ok, te lo tomo. Pero no es la ley de... La ley de Moisés fue una ley temporal, que fue desde Éxodo hasta Jesús. A ver, voy a decir un solo versículo porque no me quiero ir de la enseñanza, pero voy a citar solamente Hebreos 7, cuando dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya un cambio de ley. Entonces, si hubo un cambio de ley, porque todos los que creen que la ley de Moisés es la ley de Dios, la ley eterna, la ley real, la ley del Espíritu, que habla Pablo en tantos lados, entonces si hubo un cambio de ley, como te dice Hebreos 7, y hay una sola ley, y la ley de Moisés es la ley de Dios, ¿qué ley se cambió por qué ley? Hay muchísimas pruebas, pero bueno, es más, yo ya hice, a ver, acá en el TikTok, en el centro del TikTok, está el botoncito para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, porque el mensaje central de este ministerio es la justicia de Dios, no la justicia del hombre, que no tiene nada que ver, son diametralmente opuestas. Ahí en el canal de YouTube les pido por favor que vayan, se suscriban y activen la campanita. Está el botoncito acá en la página central del TikTok, está el botoncito para que accedan. Ahí tengo
en el playlist tengo una de las series que se llama La Ley de Dios, y ahí explico 9 capítulos, creo. Ahí explico extensamente todo sobre la ley de Dios y la ley de Moisés, las diferencias, por qué es una y por qué es la otra. Pero igualmente próximamente voy a hacer otra vez un video corto. Ay, por Dios, cambio sacerdotes, el cambio católico, y no, Miguel, no sé a qué cambio sacerdocio, el sacerdocio católico, no sé a qué hace referencia, pero no sé qué tiene que ver el sacerdocio católico con el cambio sacerdocio que habla Hebreos 7. No sé si decís que es el sacerdocio católico salió o el sacerdocio católico entró, pero para el caso ni entró ni salió el sacerdocio católico, no tiene nada que ver el sacerdocio católico, es un disparate lo que acabas de decir. ¿Usted lee toda la Biblia o completa? Sí, yo leí solamente el prólogo, nada más. Después el resto no, estoy esperando para algún día leerlo. Sigamos. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, yo le agrego los habladores, sino los hacedores de la ley serán los justificados, o sea, los hacedores del Espíritu. Entonces, si la ley de Moisés es la ley de Dios, y acá Pablo te dice que los justificados serán los hacedores de la ley, pero el mismo Pablo te dice en Gálatas 3 que las obras de la ley, nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las obras que te justifican? O sea, no tiene pie ni cabeza. Pablo te dice, por un lado te dice, nadie será justificado por las obras de la ley, las obras religiosas, las obras de la ley de Moisés. Y acá Pablo te dice en Romanos 2, sino que los hacedores de la ley serán justificados. O sea, a ver, no pretendo que sea algo fácil de entender porque no, o sea, para el que no lo pudo ver, no le va a ser fácil de entender porque es complejo para entender. Yo como esto lo sé hace mucho tiempo, para mí es fácil, pero entiendo que para muchas personas no les sea fácil de complicar, no les sea fácil de entender. Pero, a ver, pero que la ley de Moisés no es la ley eterna, la ley de Dios, la ley de la justicia, la ley real, la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Está más que claro y es muy claro. Está. O sea, acá puse una simple pregunta, entonces, ¿cuáles son las obras que tengo que hacer? Entonces, o sea, bueno, sigamos, vamos a Romanos 3. Vamos a Romanos 3, vamos a leer a partir del versículo 9. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. Y este es otro versículo que salen, porque, o sea, yo soy un pregonero de justicia. ¿Quién hace justicia? El que es justo. Lo dice, porque dice, ay, no hay justo ni uno solo. Yo procuro ser justo. Instantes, ay, no hay justo ni uno solo. No hay justo ni uno solo. Ok, está escrito, ok. Pero Juan te dice en 1 de Juan 3, versículo 7, te dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, ¿cómo reconciliamos lo que dijo Pablo y lo que dijo Juan? Pablo dijo, no hay justo ni aún uno. Pero Juan te dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, ¿cómo lo reconciliamos? Entonces, esto es lo que yo llamo la reconciliación de los dos opuestos. Uno se reconcilia en uno solo. Entonces, Pablo está hablando de que desde el momento en que nacemos, nosotros nacemos, ¿cómo decirlo? Espiritualmente muertos, por así decirlo. No es así exactamente, pero para que tengan una idea. Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay una diferencia entre el alma y el espíritu, pero no me voy a poner a hablar de eso porque es largo. Entonces Pablo habla en la condición en la cual nacemos, en la condición en la cual estamos antes, previo a nacer de nuevo. A eso hace referencia Pablo cuando dice, no hay justo ni uno solo.
Pero cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos la mente renovada, la mente de Cristo, cuando recibimos la circuncisión del corazón, cuando pasamos por la metanoia, por el verdadero arrepentimiento que sucede una sola vez en la vida, ahí es cuando somos justos, nos volvemos justos porque Él nos declara justos y nosotros hacemos obras en consecuencia de esa justicia. Los que hemos nacido de nuevo no hacemos obras, no hacemos justicia para ser salvos, para ganarnos la salvación, para merecernos la salvación, porque ya somos salvos. Es que hacemos obras de justicia, porque es la manifestación de quién somos y las hacemos en agradecimiento al que nos salvó, al que murió por nosotros, porque sabemos que es lo que a Él le agrada, la justicia. Lo dice por todos lados, Él ama la justicia, Él ama al justo. Miqueas 6:8, hijitos, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Qué es lo que el Señor demanda a nosotros? Santidad, la santidad, y hago entre comillas porque me refiero a la santidad que predican las religiones, los santurrones, una santidad por obras, de no hagas, no toques, no mires, no peques. ¿Eso es lo que el Señor demanda a nosotros? No, solamente que hagas justicia, que ames misericordia, sinónimo, y que camines humildemente ante tu Dios. Eso es lo que el Señor demanda a nosotros. Por eso que hacemos justicia. Entonces a eso hace referencia Pablo. No hay justo ni aún uno. Habla previo a nacer de nuevo, o los que están predestinados para no nacer de nuevo nunca. Una vez que nacemos de nuevo, nuestra naturaleza cambia. Esa es la explicación de por qué Pablo dice no hay justo ni aún uno. Entonces, no hay justo ni aún uno. Todos nacemos en la paranoia, que es lo opuesto a la metanoia. No hay quien busque a Dios. Obviamente está hablando de antes de nacer de nuevo. Está más que claro. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Se desviaron de qué? Del camino de justicia, que es el camino del Señor. Y en nuestro canal de YouTube tengo una enseñanza que se llama El Camino Eterno. Ahí te explico extensamente por qué el camino de Dios, el camino del Señor, es un camino de justicia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué es hacer lo bueno? La justicia, como te lo dije recién de Miqueas 6:8. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Como decía Jesús, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿De quiénes se está hablando? De los que asesinan con la lengua, los que asesinan con la boca. Y también hice una enseñanza sobre eso, sobre las varias maneras en que ante los ojos de Dios somos asesinos. Hay varias maneras, no solamente quitándole la vida a alguien con un revólver. Y en el canal de YouTube está la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre, que ahí te explico todas las maneras en las cuales somos asesinos ante los ojos de Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, que es el camino de justicia, porque la paz y la justicia van de la mano. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que en la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Te recuerdo lo que dice 1 Timoteo 1:9, si mal no recuerdo, que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no fue dada para el justo. La ley de Moisés no fue dada para el justo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y acá, lo que dije hace un ratito que Pablo menciona varias veces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, entre paréntesis, de Moisés,
es el conocimiento del pecado. Entonces, explícame cómo por medio de la ley de Dios es el conocimiento del pecado. Explícamelo. Y recuerda que por medio de la ley de Moisés fue que mataron al justo. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, entre paréntesis de Moisés, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la ley, por medio de la ley de Moisés, no, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe, te recuerdo, la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Fe y ley, entre paréntesis de Moisés, son opuestos. Son opuestos. La fe y la ley son opuestos. Entonces, ¿cómo me vas a explicar que la ley de Moisés es la ley de Dios? Si la ley y la fe son opuestos. Cuando Pablo habla de la justicia que es por la ley, la justicia que es por la fe, o sea, son opuestos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el nacer de nuevo, que es en Cristo Jesús. No eres justificado cuando dejas de pecar. Un dato llamativo. La palabra redención, si nos vamos a la etimología, les recomiendo la etimología, me parece una herramienta muy interesante. La palabra redención viene del prefijo re, que significa de nuevo, y la palabra emere, que significa comprar. Literalmente significa, redención significa comprar de nuevo. Comprar de nuevo. Y no se puede comprar de nuevo algo que no fue tuyo. Entonces, cuando hablamos de redención y de que el Señor pagó el precio por nosotros, nos está diciendo que el Señor nos recompró, volvió a pagar el precio. Interesante, ¿no? Te lo dejo para que lo pienses, para que lo investigues, para que... Ya voy a hacer una miniserie hablando de eso próximamente. Una miniserie que van a ser 7 capítulos, se los adelanto. La temática va a ser básicamente de dónde venimos, quiénes somos en realidad y hacia dónde vamos. De eso va a tratar, va a ser muy buena esa serie. Seguimos, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, o sea, como sustitución, el sustituto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por medio de la fe, para manifestar su justicia. Por medio de la fe, no por medio de la ley. Entre paréntesis de Moisés. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero la fe sin obras es muerta, te recuerdo. O sea, nosotros somos justificados por gracia accedemos a ser justificados por obras, porque somos justificados por obras, pero obras de la fe, no obras de la ley. Ahí está la diferencia, y ahí muchos se traban, se cierran y no lo pueden entender. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Acá te lo dice de vuelta. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?
¿Qué está queriendo decir acá? Está queriendo decir por la ley por la ley que necesitas obras para ser salvo, porque la ley de Moisés era lo que pedía. La ley de Moisés pedía obras para ser salvos. Tenías que cumplir las 613 leyes más los 10 mandamientos. Te lo dice Santiago, te lo dice Pablo. Pedro lo dijo en Hechos 15, ¿por qué ponéis sobre nosotros un yugo? Hablando de la ley de Moisés, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. ¿Cómo me pueden decir que la ley de Moisés es la ley de Dios? Nadie entró en el antiguo pacto, nadie entró en el reino por haber cumplido la ley de Dios, como le dicen. Entonces, explícamelo. La jactancia no queda excluida por la ley de las obras, porque por medio de esa ley, de la que era la ley de las obras, es que el hombre se vanagloria. Mis obras, yo lo hice. Pero para que no haya jactancia, para que no haya vanagloria, Él es el que hace. La salvación viene de Él, por medio de la fe, a través de la gracia. No por obras que podamos hacer nosotros. Por eso te dije hace un rato, nosotros no hacemos obras para ser salvos, para ganarnos la salvación, porque eso sería recibir un salario y ya no sería gracia, sería volver a la ley. Y de eso habla cuando habla la palabra si pecáramos voluntariamente, ya no queda, de eso habla. No de que si pecáramos, si miras a una mujer, ay, ya no puede ser redimido. Qué estupidez más grande. De eso habla, de dejar la gracia, desechar la gracia para volver a la ley, desechar la sangre de Cristo, desechar el sacrificio de Jesús en el madero. A eso se refiere. Ya lo he hablado varias veces, para volver a la ley, para volver a las obras para ser salvo. Cosa que es imposible, no lo puedes hacer. Te lo explica Santiago, lo explica Pablo también. El que errare en un solo mandamiento de las 613 leyes y los 10 mandamientos, se hace culpable de todos. ¿Por qué no lo puede entender? Y darle con la ley de Moisés, y la ley de Moisés, que es la ley de Dios, van a llegar al reino, suponiendo que lleguen, y van a llegar, ¿y Moisés? ¿Dónde está Moisés? Van a ver a Jesús y, a ver, Señor, córrete, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? A ver, Moisés, ¿dónde está? ¿Qué? En cambio, la ley de la fe, la ley de Cristo te dice, Él es el que pone en mí tanto el querer como el hacer. Yo no tengo ningún mérito. Vil y sucio soy, yo soy pecador, yo soy el primero de los pecadores, yo soy el más vil, el más sucio. Pero me dejo usar por Él, porque a Él le plació usarme, a Él le plació hacerme nacer de nuevo. A Él le plació darme de su agua viva. Yo no merezco nada. Nada merezco yo. Versículo 28. Concluimos, pues, lo vuelve a reiterar, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pero no dice sin las obras de la fe. Porque si somos justificados por fe y la fe conlleva obras, entonces, explícamelo. O sea, ¿usted lee toda la Biblia completa? Entonces, amigo, lee tú completa la Biblia. Porque no tienes ni idea de lo que estás hablando. Las obras de la fe son las que el Espíritu te pone dentro, son las obras que el Espíritu te dice que haga. Vienen por fe, por eso son las obras de la fe. Son obras que vienen por fe, de lo que el Espíritu te dice que hagas. Vienen por fe, la fe que obra por el amor o por la caridad, como me gusta decir a mí.
Porque la fe sin caridad, sin obras, es muerta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, las obras de la fe, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. No por obras de la ley, por fe y para fe. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, perdón, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Los perros. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos somos justificados por fe. Todos somos justificados por fe. Versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Si es por la fe, no puede estar hablando de la ley de Moisés. Acá no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley eterna. Está hablando de la ley eterna, de la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, por la fe confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque Pablo te habla en Gálatas 3:12, te dice, y la ley, entre paréntesis, de Moisés, no es de fe. Entonces no puede estar hablando de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es de fe. Entonces, ¿de qué ley está hablando? De la ley eterna, la ley real, la verdadera ley de Dios, la ley de la justicia. Uf, cuántos mensajes nuevos me están cayendo en el TikTok. Mis amigos judaicos, religiosos, me deben estar dando así. Bueno, vamos a ver esto ahora. Vamos a ver lo que les dije al comienzo. Seguramente has escuchado muchas veces de bocas religiosas que Sodoma y Gomorra fue destruido por las perversidades sexuales, porque eran sodomitas, porque eran gay, porque hacían fiestas, porque, bueno, todo hacían un relajo impresionante. Lo cual es verdad, pero no es verdad. ¿Cómo así? Claro, es verdad porque esas cosas sí ocurrían, sí pasaron. Y hace poquito lo hemos estado leyendo, porque yo en la mayoría de los en vivo, al final, leo un poco el libro de Hazar, que lo venimos leyendo desde el capítulo 1, y ya estamos, no me acuerdo en qué capítulo estamos. Pero hace pocos videos atrás, hemos estado viendo todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, que el libro de Hazar lo habla lo especifica mucho y te cuenta muchas cosas que el canon no te cuenta. Es qué buen libro el libro de Hazar, qué buen libro y toda la revelación que tiene. Entonces, todas esas aberraciones sexuales, esas inmoralidades, sí ocurrieron, es verdad, claro que ocurrieron, y muchas otras cosas más, fuera de lo sexual, muchas otras cosas más, pero no fue la causa lo relacionado al sexual, el pecado que al religioso le encanta hablar, ay, lo sexual, ay, viera que el pastor se acostó con la hermanita, ay, al cristiano le encanta el morbo del pecado sexual. Si bien es verdad que todas esas cosas de tintes sexuales ocurrían en Sodoma y Gomorra, no fueron esas la causa de la destrucción. No fue eso lo que al Señor lo enfureció, por así decirlo. No fueron esas las causas. Y ya lo he hablado varias veces, pero lo voy a hablar nuevamente. Y está en la Escritura, está en el canon para los que no se quieren salir del canon y piensan que los apócrifos son satánicos. O la mayoría, no digo todos, pero hay muchos que tienen mucha sabiduría. Entonces, el libro de Hazar, dicho sea de paso, que muchos dicen, ay no, si no está en el canon, no es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Me quieres explicar entonces
¿Por qué está 2 veces citado en las Escrituras? En el canon, en Josué 10 y en 2 Samuel 1. 2 veces está citado el libro de Hazar. ¿Acaso no está escrito en el libro de Hazar? 2 veces está citado. A ver. Vamos a ver un poquito cuáles fueron las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a Ezequiel 16. Vamos a leer del versículo 44 al 50. Dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. ¿A quién le está hablando el Señor por medio de Ezequiel? A Jerusalén le está hablando. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. También simboliza a la gran ramera, simboliza al sistema religioso. Y después dice: vuestra madre fue Etea. Está hablando del imperio hitita, que estaba en lo que hoy sería Turquía y la costa de Siria, entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Está hablando el imperio hitita de los hijos de Et. Imperio hitita de los hijos de Et. Bueno, estamos al aire nuevamente. Me había quedado sin datos y estaba desconectado de Wi-Fi, así que bueno, ya cargué datos y me conecté a Wi-Fi por las dudas, así que bueno, vamos a seguir con la enseñanza que estábamos dando, a ver si la podemos terminar de una vez. Estábamos en Ezequiel 16, versículo 48, dice: vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Dice Sodoma, comparándola con Jerusalén. Dice soberbia, o sea, egoísmo, indiferencia, el ego del yo. No te acerques a mí, yo soy más santo que tú, como dice Isaías 65. Saciedad de pan. Comían y no hacían otra cosa que comer. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Como dice Pablo en 1 Corintios 10, citando Éxodo 32, dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hacían cualquier cosa menos lo relacionado con el Señor, menos lo que tenía que ver con el Señor. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, no hacían justicia. Ahí ves claramente las causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de la ciudad de la planicie. Que no fue lo sexual, que sí existió, pero no fueron la causa. Versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Básicamente Jesús te está diciendo que no hacían justicia, no eran justas, lo cual es abominación para Dios. Pero aparte, no era solamente que no hacían justicia, sino que se deleitaban en la injusticia. Se deleitaban, eran la ley de ellos. O sea, tienes que leer el libro Hazar. Y yo lo he hablado en todos los en vivos anteriores. En varios en vivo, al final lo he hablado y lo he leído el libro Hazar. Ellos se deleitaban, se gozaban en la injusticia. Era la ley de Sodoma y Gomorra. Era la ley opuesta a Dios. Se rebelaban abiertamente, iban en rebelión abiertamente contra Dios. Ellos se placían de hacer eso. Ellos se placían de asesinar personas. Se placían de dejar morir de hambre al menesteroso. Eran extremadamente perversos.
4 pecados nos menciona Ezequiel. Pero bueno, a ver, de los 4 pecados que menciona Ezequiel, soberbia. ¿Qué significa la soberbia? Mirar de menos a los demás. Cerrar contra ellos tu corazón, cerrar tu corazón contra tus hermanos, contra tu prójimo, que no les importa básicamente lo que les pase. Los puedes ver morir y te da igual, te da lo mismo. Ese es el primer error que cometen los cristianos. Miran al pobre y no les importa. No les importa. Y Santiago 2 te dice, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Eso es hacer acepción de personas. A Dios no le importa si vives en una mansión, si tienes un 0 kilómetro, si tienes ropa de marca. A Dios lo que le importa es la pureza de tu corazón. Porque dice Salomón, Proverbios 15, el Seol y el Abadón, o sea el abismo, están delante del Señor. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Cuánto más? No hay nada escondido delante del Señor. Delante de Él estás desnudo. Estás completamente desnudo hasta que te vistes de justicia. Porque la justicia te viste, la justicia te cubre. Es la que te cubre delante de sus ojos. Como te dice Job 29, versículo 14, me vestía de justicia y ella me cubría. Salmo 132, versículo 9, tus sacerdotes se vistan de justicia. Isaías 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Está claro. Por eso dijo Jesús, Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. También Pedro te dijo lo mismo en 1 de Pedro 3, versículos 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, ostentosos, dije bien, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A todo eso se refiere la soberbia. Saciedad de pan. ¿Qué significa que comes? Estás todo el día comiendo, comes. Y si a tu hermano no tiene que comer, no te importa. No te importa que tu vecino tenga hambre. Por eso Juan el Bautista decía, Lucas 3, versículos 10 y 11, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando Juan les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de haber nacido de nuevo. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. A eso se refiere. Esa es la justicia, la equidad, la caridad, la misericordia, la piedad, el ágape. Compartir, no hastiarte tú mismo, nada más. Lucas 6, versículo 29, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, te dice el Señor. Y por eso la palabra dice en Hechos 2 y en Hechos 4, como lo hemos leído varias veces, que en la iglesia primitiva, la iglesia de la época de los apóstoles, nadie tenía nada propio, sino que tenían todo en común. Tenían todo en común. Vivían en equidad, vivían en justicia. En el valle de Sodoma, en la planicie, eran muy prósperos. Tenían mucha prosperidad, pero no le daban al necesitado.
como la parábola del rico insensato. No solamente que no le daban, sino que se deleitaban en no darle y en matarlos. Como lo he leído en todos los libros anteriores del libro de Hazar, se deleitaban. Eso fue lo que enfureció al Señor. Se los he leído. Una de las hijas de Lot, porque Lot no tuvo solamente las 2 hijas que te menciona el canon, tuvo varias hijas, y a una de las hijas, Paltit se llamaba, los hombres de Sodoma, una de las tantas veces que lo hicieron, dejaban morir a un hombre en la calle, sin darle de comer, sin darle de beber, y la hija de Lot, sin que nadie los viera, les llevaba pan y agua todo el tiempo. Entonces los hombres de Sodoma se preguntaron, ¿cómo puede ser este hombre en estado de inanición que esté vivo todavía? Y se pusieron a cuidar, a espiar, hasta que la vieron a Paltit, cómo lo alimentaba y le daba de comer y le daba de beber. Y entonces fueron y dijeron, la llevaron ante los jueces de Sodoma y le dijeron, esta mujer le dio pan y bebida a un hambriento, infringiendo nuestra ley. ¡Wow! Infringiendo nuestra ley. ¿Y qué hicieron? La prendieron fuego. La mataron, la asesinaron prendiéndola fuego. ¿Por qué? Porque le daba pan y agua al que tenía hambre. Cuando ves todas esas cosas y las lees, te das cuenta por qué el Señor hizo lo que hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Qué tenía que ver la sodomía y lo sexual? No, eso le importa un rábano al Señor. Lo otro fue el verdadero motivo, y te lo dice Ezequiel. Pero cuando tú lees el libro Hazar, y te conté todas las cosas que hay contadas en el libro Hazar, y lo he leído todo en los libros anteriores. Y ahí entonces te das cuenta, no, ¿qué importa lo sexual? ¿Qué importa? Lucas 12, versículos del 13 al 21, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos son los que pueden entender eso? ¿Cuántos cristianos son los que pueden entender eso? Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él no tenía necesidad de nada, tenía saciedad de pan, como te dice Ezequiel 16. Le sobraba. Pero ni aún así le interesó darle a los que tenían necesidad, al menesteroso, al huérfano, a la viuda. Ni aún así. Y diré a mi alma, porque su Dios era su alma, la siniestra, el yo, el ego. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, descansa, no hagas nada, excepto servirte a ti mismo. Como les leí recién en Ezequiel 16:49, abundancia de ociosidad y saciedad de pan. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, porque es el alma la que hay que salvar. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En Sodoma y Gomorra no le daban al pobre,
no asistían al forastero, no solo no hacían injusticia, sino que se gozaban en hacerlo sufrir. Entonces, ¿eres rico para con Dios? ¿Eres rico para con Dios? Lo que las personas no pueden entender, porque solamente viendo lo material, no pueden ver otra cosa que lo material, que el dinero, que este mundo, no pueden ver otra cosa. Lo que las personas no entienden es que siendo rico para con Dios, eres rico para contigo mismo, porque estás, por decirlo de alguna manera, estás depositando en tu cuenta celestial para la vida eterna, para el siglo venidero. Pero la gente no puede ver más allá de lo que ve, de lo material, de lo carnal. La gente no puede ver más allá, no puede. La gente no quiere las riquezas espirituales, las que son eternas. ¿Por qué? Porque no las pueden ver. Pero acá sí pueden ver el dinero, la cuenta bancaria, la mansión, el auto, el yate, el avión. Acá sí lo pueden ver y en eso creen. Son Tomases que creen solamente porque ven. La gente quiere carne, quiere lo tangible, como el pueblo de Israel cuando deambulaba por el desierto. ¿Se acuerdan? Números 11. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se acuerdan de eso? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, de gratis. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La gente son igual que el pueblo, son igual. Si pudiste adquirir tesoros celestiales, los que lo hayan podido hacer, que ya son ricos con Dios y para consigo mismo, así te quedas. Cuando llegas allá, lo que hiciste acá, así te quedas. Como llegas, te quedas. No puedes ni obtener riquezas ni perderlas cuando entres en el plano espiritual, en el plano eterno, en el siglo venidero. Jesús lo dijo, Mateo 6, versículos del 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo son perecederas. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque son eternas. Pero tú no quieres depositar en tu cuenta celestial porque no lo puedes ver. ¿Y cómo deposito en mi cuenta celestial, hermano Osvaldo? Dándole al pobre, haciendo justicia, haciendo caridad, haciendo piedad, misericordia, ágape. De esa manera, lo he dicho tantas veces. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y lo dijo varias veces Jesús en Mateo 5 también, dijo lo mismo, versículos 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, no hablando de los 10 mandamientos, de los mandamientos que él vino a dar en persona, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, si tú predicas la justicia, pero no la llevas a cabo, vas a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Porque no vas a tener tu cuenta en cero. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, el que pregone la justicia, el que la pregone, la predique, pero también la haga, la practique. Pero más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande
en el reino de los cielos. Habrán diferentes niveles en el reino. Habrán diferentes escalafones. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Algunos estarán en las afueras del palacio real y otros estarán sentados en la mesa, en la mismísima mesa del Señor. ¿De qué depende? De tu siembra. Como te explica Pablo en Corintios 2:9, en 2 Corintios 9. El que siembra escasamente, cosechará escasamente, mas el que siembre en abundancia, cosechará en abundancia. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, vuestra caridad no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no eres un justo, si no haces justicia, no eres hijo. Si no eres hijo, eres esclavo. Y el esclavo no permanece para siempre. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. No puede estar más claro. La justicia es la manera de transferir riquezas de este mundo al siglo venidero. Si solo tienes riquezas aquí, tú crees que eres rico, pero en verdad no lo eres. Como te dice Apocalipsis 3, versículos 17-18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como te dije, ante Dios, si no estás vestido de justicia, estás desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para vestirte? Claro. Lo mismo que te dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista para no estar desnudo delante de él, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles son las acciones justas de los santos? Las obras de la fe, las obras de misericordia, de piedad, de caridad, de justo juicio, de justicia. ¿Qué más? Abundancia de ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Creyentes perezosos, cristianos perezosos que no van a las calles a predicar, cristianos perezosos que no van a hacer la justicia, porque viven encerrados en sus casas o en sus iglesias, alabando a Dios y creen que eso es justo. Hoy en día vas a conocer a muchos cristianos que viven bendecidos, prosperados y en victoria. Y no les importa vivir en un barrio donde está lleno de gente que tiene necesidad. Es como cuando vas a grandes templos ostentosos que valen mucho dinero, y todo alrededor ves casas en barrios marginales con gente con mucha necesidad. Pero ellos solamente se enfocan en sus templos ostentosos. ¿Tú crees que Jesús vino a morir en el madero para que construyeran templos, megatemplos? ¿Tú crees que Jesús vino a morir por eso? ¿Cuándo Jesús pidió que construyeran iglesias o sinagogas, como le llamo yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús pidió eso? Mientras la gente se muere de hambre y de frío.
El libro de Tobías, capítulo 4, versículo 13, dice: bien, hijo, ama a tus parientes y no te creas más que los hijos e hijas de tu pueblo, rehusando tomar esposa de entre ellos, porque la soberbia trae perdición e iniquidad. La pereza lleva a la decadencia y a la miseria, porque la pereza es madre del hambre. ¡Wow! Y por último, de los 4 pecados de Sodoma y Gomorra, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. O sea que no miraban al pobre, no lo cuidaban, lo dejaban morir de hambre, lo ignoraban, lo aborrecían. Ahí está la clave de todo esto, de Sodoma y Gomorra. Ahí está la clave de todo, de la destrucción, los verdaderos motivos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora, en tu ciudad, ¿protegen al menesteroso? ¿Protegen al huérfano? ¿A la viuda? ¿Les importa el prójimo? Porque si en tu ciudad desestiman al pobre y al huérfano, al menesteroso, tengo que decirte que vives en el valle de Sodoma. Si eres justo, eres un Lot que vive en medio de Sodoma y Gomorra. Bueno, mis hermanitos, me he extendido un poquito hoy con los 2 en vivo que tuve que hacerlos porque me quedé sin datos. Así que bueno, leeremos el libro de Jasher en el próximo en vivo para no hacer el vivo tan en largo y no irme tanto. Así que bueno, mis hermanitos, nos estaremos viendo en el próximo capítulo del sacerdocio de Melquisedec, porque todo tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de justicia, Melech Tzadik, rey de justicia. Nos vemos en un próximo en vivo. Espero que les haya sido de edificación, esta enseñanza que les haya sido de bendición. Y les recuerdo que acá en la página central del TikTok está el botoncito para ir a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Después todos estos en vivos que hacemos acá en TikTok van subidos ahí. Y ahí van a encontrar mucho material. Todas estas enseñanzas, van a encontrar en el playlist muchas series con muchas enseñanzas. Van a encontrar prédicas en las calles, bautismos, liberaciones, mucho material. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal que se llama Camino de Justicia. Hermanito Rolando Navarro, te mando un gran abrazo, seas bendecido y muchas gracias por estar acá el en vivo, como te veo muy seguido en nuestros en vivo. Así que bueno, mis hermanos, les mando un abrazo enorme, sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo en vivo.